Hola a todos, les habla Daniel Baldi, exfutbolista, actual gerente de la Fundación Celeste, la fundación que crearon en el 2010 los futbolistas de la selección nacional, y escritor. Tengo 30 libros publicados aquí en Uruguay y algunos otros por el mundo, uno de ellos llamado Mi Mundial, que fue llevado al cine. Nos vamos a ver muy pronto con mis amigos del Recreo Deportivo, el gran canal de YouTube colombiano, y estaremos hablando de mi vida y de un montón de otras cosas más relacionadas con el fútbol y literatura. Así que los invito, estén atentos, les mando un abrazo a todo Colombia, tengo muchos amigos y conocidos allí, hermosísima tierra, así que nos vemos pronto. Abrazo grande, recuerden, el Recreo Deportivo, el gran canal de YouTube colombiano. Abrazo grande, nos estamos viendo. Chau, chau. Buenos días a todas las personas que siguen al Recreo Deportivo. Y hoy estamos acá el filósofo, el iluminado y este gurú. Felices, altamente felices porque el Crystal Palace, Daniel Muñoz, han salido campeones en Inglaterra. Y eso es histórico, histórico para Colombia, histórico para Daniel Muñoz, para el fútbol colombiano, histórico para el Crystal Palace. Y hace poco lo entrevistamos en el Recreo Deportivo y fue una entrevista absolutamente premonitoria, porque hablamos primero sobre su carrera y su vida en Inglaterra, pero sobre todo sobre lo que venía. Incluso el filósofo se atrevió a decir que de repente iba a ser el primer campeonato en la historia del Crystal Palace, a lo cual Daniel se vio como, uy, carajo, ¿será? Entonces, vamos a transmitir nuevamente el programa para que lo puedan disfrutar todos ustedes al gran Daniel Muñoz, campeón en Inglaterra. ¿Algún comentario adicional, el filósofo iluminado? Pues yo agregaría simplemente que siendo la FA Cup, digamos, la copa más antigua de Inglaterra, pues para ellos es muy prestigiosa y realmente esto no voy a decir que sea como ganar una liga, pero definitivamente es el trofeo. Para ellos les fascina ese trofeo a los equipos y nada mejor que tenerlo ahora para el Crystal Palace, un equipo de Londres tan antiguo y que estaba literalmente sin copas. Así que felicitaciones para todos los del Crystal Palace y les hicimos mucha fuerza, la verdad sea dicha. Y yo felicitar al filósofo que se atrevió a decir que Daniel Muñoz iba a jugar en Wembley y adicionalmente que iban Sí, a quedar campeones por primera vez en la historia del Crystal Palace, que nunca habían obtenido un título. Y adicionalmente, pues con la satisfacción de que Daniel Muñoz puso el pase del primer gol Sí. y metió otro gol que le anularon por VAR. O sea, el sí. tipo fue destacado, fue figura destacada del partido. Entonces, hombre, si podemos hacerle llegar la felicitación a Daniel, pues ojalá sea posible. Bueno, y disfruten el programa. Y solo quiero cerrar. Un gran amigo mío, un inglés con el que trabajé muchos años, que se llama Ben Priest, fanático del Crystal Palace. Qué bueno, Y me qué bueno. escribe ayer en plena celebración con el triunfo, me dice, We love that man. Amamos a este hombre. Bueno, Excelente, excelente. disfruten el programa, ¿no? Daniel Sí, Muñoz, campeón. felicitaciones. Bueno, Ya, eso. señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Recreo Deportivo. Hoy celebrando lo que es la diversidad y un personaje muy especial y muy importante para nosotros. La verdad es muy emocionante tener personas que son escritores, periodistas, cronistas. Ese es el caso de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver la caricatura del día. Bueno, ahí está. Señores, ¿reconocen al gran personaje del día? Claro, Julio González Ronco, Por supuesto, director ejecutivo de la Fundación de Real la Madrid. Fundación Real Madrid, que fue nuestro invitado hace muy pocas semanas. Y debo decir que, wow, increíble, muy bien hecho. Yo cada día pienso que llegamos al tope y resulta que nos sorprenden con un excelente trabajo. Entonces, un aplauso para el escritor, ¿no? Y sus Sí, el escritor, muy bien. Bueno, señores, y entonces hoy tenemos un invitado, como digo yo, realmente de cartel de lujo. Y pues, sí, un cronista, escritor y periodista chileno que muy amablemente aceptó participar en el Recreo Deportivo. El asunto es que Juan Pablo Meneses, que es nuestro invitado del día, es muy prolífico y él realmente
ha escrito innumerables libros y de muchos temas. Quisiera destacar de pronto Equipaje de mano, él ha escrito Sexo y Poder, él ha escrito Crónicas Argentinas, ha escrito Hotel España, que entiendo que es de viajes, uno de los mejores libros de viajes que se hizo en España. Y también tiene una trilogía muy interesante que más adelante le preguntamos, que es La vida de una vaca, que ese es el número 1, el número 2 es Niños futbolistas, y el número 3, Un Dios portátil, y están amarrados, aunque parezca increíble, porque son temas literalmente opuestos, pero Literalmente y literariamente. A ver. sí, correcto, y Juan Pablo se encargó de volverlos una trilogía. Mejor dicho, si sigo hablando de las creaciones de él, nos toca pasar aquí una hora. Sin embargo, también hay que hablar que él creó la Escuela de Periodismo Portátil, que después la convirtió en la Universidad Portátil, y entiendo que tiene alumnos de más de 20 países. A propósito, sus obras están publicadas en más de 5 idiomas, así que, como pueden ver, es bastante amplio el bagaje cultural de Juan Pablo Meneses. Así que, sin mayor preámbulo, me gustaría que comenzáramos por decirle, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Recreo Deportivo y muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este programa que he visto algunas ediciones, me gusta mucho y además que tengo una relación muy especial yo con Colombia. Entonces, si cuando escucho algo que viene de Colombia, lo agarro como venga. Así que cuando supe que acá venía, que este era un programa que se ve en muchos lugares, pero sobre todo en Colombia, dije acá estoy, porque tengo muchas historias que me han pasado en Colombia. Qué maravilla. Correcto. Y entiendo que tú estuviste también en la Fundación Gabo, ¿no? En la fundación de... Claro, sí. Claro, Una de las primeras veces que estuve en Colombia fue precisamente en Cartagena, en un taller de una cronista mexicana que hizo su carrera en Estados Unidos y ahora vive en Colombia, que yo admiro y quiero mucho, que es Alma Guillermo Prieto. Hice un así. taller con ella ahí en la Fundación Gabo y también fui relator de un taller de la Fundación, el último taller que dio Tomás Eloy Martínez, el escritor y periodista argentino, para la Fundación también. Así que parte de mi conexión con Colombia tiene que ver con la crónica. O sea, yo Claro. me pude dedicar al periodismo portátil y me pude dedicar a todo lo que hago porque recibí un premio de una revista que era colombiana en esa época, que después se fue a México, que era Gato Pardo. Ok, Y Gato Pardo, claro. Famosísima Gato Pardo. claro, y ahí Gato Pardo me pagó $5.000, que era una fortuna. Bueno, todavía es una fortuna. Y con Sigue eso me siendo una fortuna. claro, y me compré un computador portátil, una cámara digital y me fui a contar historias unos meses que terminaron siendo 12 años y empecé mi carrera, así que estoy muy conectado con Colombia. Sí, sí, sí. Y estuviste en Argentina y en España. Bueno, eso, mejor dicho, recorriste gran Pero parte del yo mundo. tengo una pregunta, Sí, por filósofo, de supuesto. entrada y es, ¿por qué te conectas con Colombia? ¿Cuál es el primer conector? ¿Por qué llegas a Colombia? No, no creo que haya sido por el tema crónica, eso me imagino que fue posteriormente, o cuéntenos cuál es el detonador No, de tu no, relación con Colombia. claro, es toda una relación que tiene que ver con la crónica, porque yo recibí ese premio sin conocer Colombia, pero sabía de la revista. Sí, Ok. Fue una revista muy avanzada, porque estoy hablando del 2000, que sí, estaba partiendo Internet, fue la primera revista internacional, y sí. después yo trabajaba para una revista de viajes del Mercurio y yo le empecé a proponer, podríamos ir a Colombia, podríamos ir, pero yo quería ir para juntarme con la gente de Gato Pardo, Claro. decir, agradecerle el premio, pero también decirle ya, páguenmelo, una cosa así. Entonces se fue así. Pero después tuve dos momentos clave en mi trayectoria que están muy relacionados con Colombia. Por ejemplo, hasta el día de hoy hay un país en Europa, que es Holanda, que ahora le dicen Países Bajos, donde Sí, yo soy colombiano. En ese país Ah, yo soy caramba. colombiano. qué Y bueno. soy, Interesante. y soy colombiano por un error, digamos, ¿no? Que resulta que cuando yo publiqué Niños Futbolistas, se tradujo a muchos idiomas y dentro de esos idiomas se tradujo al Danish, al holandés, digamos, ¿no? Al Dutch. Y la traductora se equivocó
y en mi biografía puso Juan Pablo Meneses es un escritor colombiano. Ok, Y, y está todavía en el libro ahí, y yo no dije nada, porque ya colombiano, sí, claro. pero entonces, ese libro se publicó en 2014, pero Sí. resulta que después sale el libro, y en esa época, en el 2014, me empiezan a llamar primero cuando James Rodríguez fichó por el Real Madrid. Ok, Primero, tú que eres colombiano, cuéntanos. Y yo en vez de decirle no, porque me encantaba la idea, dije, bueno, mira, yo creo que James es un buen jugador. Y O ese sea, mismo año murió increíble. Gabo. Ese O mismo sea año, que ese libro, Juan Pablo, fue como tu pasaporte colombiano. ese tenía que fue mi sí, pasaporte colombiano, literalmente. Y durante un tiempo, cualquier noticia que había de Colombia, yo la tenía que responder porque acababa de publicar un libro como colombiano Colombiano. en Holanda. Qué claro. maravilla. Así que, Qué buena imagínate. historia. Qué buena historia que no conocíamos, la verdad sea dicha. Juan Pablo, ahora que mencionas el libro que hace parte de la trilogía y tú hablas del periodismo cash, quisiéramos Claro. que de pronto nos explicaras un poquito ese concepto y segundo, en la misma pregunta, ¿cómo se te ocurre decir esos tres libros tan supremamente distintos entre sí y sin embargo es una trilogía? Entiendo que el consumismo tiene que ver con todo esto, pero explícanos un poquito esa trilogía. Claro, lo que pasa es que es una trilogía sobre el consumo. Todo esto lo fui armando yo después, ¿no? Pero el primer libro, que es La vida de una vaca, yo vivía en Argentina y de repente, y estaba con una argentina, y me empecé a dar cuenta la obsesión que tenía ese país con la carne, ¿no? Ujú. Y yo quería hacer una crónica. El cronista siempre tiene que tratar de buscar un ángulo diferente. Y hablando un día con Martín Caparrós, el cronista argentino, me dijo, oye, he visto que en Estados Unidos hay gente que se compró un cerdo para contar no sé qué, y ahí se me ocurrió, yo voy a comprarme una vaca. Entonces la particularidad que tiene la trilogía Catch es que yo me compro a los protagonistas del libro. Entonces, Ok, en la vida de una vaca me compré a la negra. la El negra. niño futbolista, el niño futbolista recorrí a Latinoamérica para comprar un niño futbolista. En el primer lugar, también fue en Colombia, en Cali. El primer lugar donde yo le digo a una familia en cuánto me vende a tu hijo fue en Cali. Ok, Y después, en el tercer libro, que fui a la India y compré un dios. Fui a la India pensando que nadie me iba a vender un dios. Y Entonces, te un lo ser vendieron. animal. Y lo ya. peor es que me lo vendieron. Increíble, ¿no? El libro, un ser animal, un ser humano y un ser divino, que es como la trilogía sobre el Ok, consumo perfecto, ya, ya en me un queda más mundo que, claro. claro, Sí, en un mundo que estamos con el lector cliente, que Claro. el lector ahora le pone medalla, estrellas, critica, sube, no sé qué, aparece un autor dueño que lo enfrenta y ese libro de niños futbolistas tuvo mucha repercusión Sí. hasta el día de hoy. El año pasado se volvió a editar en Francia porque sobre todo en Europa, ese yo publiqué primero en España, porque ellos no tenían idea unas cosas que para nosotros son tan comunes, ¿no? Ellos piensan que las estrellas del deporte, los latinoamericanos que van a jugar, bajan como en una nave espacial, no que en el camino han quedado millones que vienen de barrios pobres, que se están jugando la vida, toda esa parte como que allá no la tenían tan clara. claro. Y entiendo, Juan Pablo, que, digamos, la historia de Lionel Messi un poquito, que el Barcelona, es decir, en mi mente el Barcelona era como un equipo que tenía un grupo de scouting muy importante y muy grande a nivel mundial, y digamos que en cierta manera reclutaba, pues reclutaba comillas, diría yo, potenciaba niños, pero viendo lo que tú mencionas, parece ser que la historia de Messi no es tan inocente como parece, ¿no? Porque explícanos eso un poquito. No, no es tan inocente. O sea, yo siempre digo que el Barcelona durante mucho tiempo fue la maquinaria triturapiernas de niños futbolistas perfecta. ¿Por qué? Porque además lo hacía todo con el logo de la UNICEF en la camiseta. Porque Imagínate. para llegar Ujú. a, porque para conseguir un Messi, todos los que quedaron en el camino. A mí cuando lo presenté en Barcelona, me decían, pero nosotros operamos a Messi para que creciera de estatura. Sí, Sí, pero no es pero usted no son una ONG que viene gente que quiere subir de estatura, entonces se viene a operar al Barcelona. El Barcelona invirtió en él. ¿Cuál es el gran problema que viene ahí, que lo plantea Niños Futbolistas? El gran problema es que todos pensaron que era muy fácil ir a un país pobre, a una ciudad pobre, un barrio pobre, una familia pobre, comprar en $10.000 un niño que en pocos años costara cientos de millones de euros. Entonces, claro.
ahí se generó lo que yo cuento en el libro. Lo que yo cuento en el libro es cómo esa locura que fue Messi, de traer ese experimento que funcionó de una manera brutal, logró que después, no sé, el Villarreal, por ejemplo, fue a comprar un club en Rosario, cerca de donde vivía Messi, un club Ujú. de barrio de toda la vida, pensando que iban a sacar otro Messi. Y fueron y llegaron unos entrenadores de Villarreal y expulsaron a todos los niños que eran un poco, tenían sobrepeso, que no eran tan rápidos, y los papás nos fueron a decir, oye, pero si este es el club de barrio de toda la vida. No, es que ahora lo compramos nosotros de Villarreal para sacar nuevos jugadores. Entonces, el libro un poco aborda todo ese tema, ¿no? Esa locura en la que vino Ujú. después del tema Messi. Claro. Increíble. Y de ahí me imagino yo también se genera, Juan Pablo, un poquito que ese fenómeno hace que otros niños, aún más jóvenes que el mismo Messi, salgan a la palestra. Es decir, si nos ponemos a mirar, yo pregunto, el hijo del Kun Agüero y de la hija de Maradona, eso es una locura, me imagino yo. Ese está ojeado hace tiempo, pero parece que no le da muy bien. Pero mira, cuando Maradona se fue al Barcelona, que Sí, Maradona se va como a los 22 años, 21 años, era el joven Maradona. Yo vivía sí. en Barcelona cuando fue Saviola, que le decían el pibito Saviola porque ya fue con Mm, 17. Ya fue con 17. Messi llegó con 12, ahora están llegando con 8, con 7. Lo que pasa es que el fútbol, yo soy un fanático del fútbol, me gusta mucho. Por eso también escribo algunas de estas Ajá. cosas. El fútbol tiene esa particularidad que transforma todo en fútbol. Porque si yo agarro un niño de Ecuador, de Colombia, de México, de Chile, y lo llevo a España a trabajar 8 horas al día en un campo de algodón, me van a decir trabajo esclavo. Pero si lo llevo a trabajar 8 horas al día a un no campo de dices fútbol, nada. me van a decir el nuevo Messi, van a entrevistar Es a un los héroe, papás. es un héroe. Qué Claro, diferencia de percepción, ¿no? Es impresionante ese ejemplo, ¿ah? Es increíble, sí. O sea que cuando tú estabas buscando el niño para tu libro, me imagino yo que se te aparecieron personas diciendo, bueno, asociémonos en esto, me imagino yo, ¿no? todos los periodistas deportivos que yo conozco mucho, a todos los que le contaba estoy en esto, me dicen, si es bueno, por favor, méteme en el negocio, ¿no? Hagamos algo. Hasta el día de hoy muchos lo comentan. Yo tenía el temor de cómo le voy a decir a unos padres si me venden al hijo, ¿no? Y resulta que la primera vez que le digo a unos padres, que fue ahí en Cali, eh, se abren los ojos de inmediato. No quiero decir se le dibuja unos signos pesos en los ojos porque estaría exagerando, pero abren los ojos, me invitan a su casa, me muestran fotografías, me muestran videos. Esto yo después lo repetí en muchos otros lugares. Y era obvio porque toda esa percepción venía de mi prejuicio, de mi lugar en la sociedad. Entonces, que alguien me dijera, si alguien viene y me dice cuánto me vende a tu hijo, yo, pero si yo ya dejé de trabajar por acompañar a mi hijo a entrenar, si mi mujer le hace unos almuerzos especial desde hace 2 años porque queremos que llegue a ser futbolista, cuando alguien va a preguntar por él, se recibe con los brazos abiertos, ¿no? Claro, Claro. Porque ya son proyectos familiares. Eso es lo increíble de todo esto, son proyectos familiares. total. Es un emprendimiento familiar ya, pasas a ser un emprendimiento familiar total, ¿no? Increíble, increíble. Esa es, Oye, Claro, sí. es una Y tú empresa. ves, por ejemplo, en los ojos de esas personas, no sé, ¿caen inocentemente en la trampa o es un poquito lo que tú llamas el post-fútbol, que ya la pasión se desaparece y se vuelve consumismo, Mira, pesos? claro, yo siempre cito, hay un video en blanco y negro que está en YouTube, que lo pueden buscar todos los que estén viendo o vean esta entrevista, de Maradona. La primera entrevista que da es en blanco y negro, todavía juega en Cebollita, pero ya era un jugador destacado, y le preguntan, ¿qué esperas del fútbol, Diego? De haber tenido 10 años, 11 años. Eh, Ser campeón del mundo. Dice, lo primero que dice, jugar por mi país, no sé qué. Esa misma pregunta yo hice en distintos países de Latinoamérica. En Colombia, un chico me dijo que quería ponerle un salón de belleza a su mamá. En Valparaíso, en Chile, un niño dijo que esperaba del fútbol comprarle un taxi al papá. En Perú era poner un piso de madera en su casa porque tenía piso de... Entonces, ya era entrar al fútbol como a un negocio, digamos. Ok, Eso tiene que ver un poco con lo que yo llamo el post-fútbol, ¿no? ok. Que es una distorsión de lo que era el fútbol, tu con origen, el origen del fútbol y el fútbol que nos apasionaba y que nos el gustaba, romántico. el romántico, Ujú. claro. De hecho, cuando yo estaba
cuando yo lanzo el libro, el 2013, Niño Futbolista en Barcelona, con la editorial Blacky Books, me acuerdo que me estaba tomando un café en Barcelona y al lado había un padre con dos hijos chicos como de 10 años, porque el Barcelona acababa de fichar a Neymar. Y uno de los niños, 10, 11 años, decía, hostias, ¿iremos a recuperar esta inversión? Esa era la pregunta del niño, porque salía en Ok, cuánto había increíble, comprado Neymar. Y eso increíble. ya es parte de, o sea, hoy ya cada vez más, que es una cosa que en ese libro yo planteo, los programas deportivos tienen que tener especialistas en finanzas, que expliquen algo de las movidas que hay, Ujú. ¿no? Ahora acá en Chile hay un jugador que se llama Arturo Vidal, que seguramente lo conocen, Sí, claro. eh, Estuvo claro, al que punto sacó. de ir a jugar al América de Cali. Estuvo al punto de jugar en Sí, el pues, América estuvo de a Cali. punto, y yo creo que va a terminar yendo, yo creo que va a terminar yendo a Colombia, porque acá ya jugó un partido con Racing por la Libertadores, y él inauguraba el día anterior su propia casa de apuestas, Ok. apuestas Arturo Vidal, Sí, y lo expulsaron en el segundo tiempo, y había una variante de que te pagaban según a qué momento lo expulsaban, y él no, era no, el dueño No, de en serio. la casa. Eso Increíble. no es, no. claro, y La, en Argentina ahora hay un influencer, Santi Maratea, que es jugador de un equipo en segunda división, que abrió ayer o hace un par de días la opción de que tú puedas ser socio de él, no socio del club, Sí, de él. socio de él, pagando una membresía, que yo creo que el fútbol hace tiempo va hacia allá, ¿no? Que nosotros apostemos por los jugadores y como que compremos una membresía del jugador, toda esa cosa que hay que reconocer, y lo quiero reconocer acá, igual es apasionante. Yo Sí. hago clases en la universidad, en distintas universidades, y casi todos los chicos de 20 que están hoy día viendo fútbol lo hacen apostando. Y ya me dicen sí, que, no, que les cuesta ver el fútbol sin apostar, porque es como meterte una adrenalina a la vena. Total. Eh, sí, 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 entonces, sí. Pero ese es sí, el post-fútbol, digamos. muy interesante el postfútbol y si lo analizas, Juan Pablo, con lo que pasa en Estados Unidos, que es donde yo vivo, las audiencias que tiene lo que se llama el fantasy, que es Ujú. todo el tema digital alrededor de los deportes donde tú compras jugador, haces alineaciones y compras equipos y tú montas la alineación, tiene más seguidores prácticamente que el fútbol real o el deporte real. Es una cosa, pero brutal. Entonces, muy interesante ese Sí, pensamiento que tienes con respecto a la palabra postfútbol, porque en el fondo es un mundo alrededor del fútbol. Ya no es el centro del romanticismo, sino es toda una industria, un mundo ujú. que gira alrededor del fútbol. Muy interesante. Yo te tenía una pregunta que es la siguiente. Es genial la idea de la literatura cash, es genial la idea de realmente disruptiva de que compras niños, futbolistas, compras una vaca en Argentina, compras un dios en la India. ¿Tienes Sí. pensado comprar más cosas? No, terminó ahí, pero Ya no más. ¿sabes qué? Claro, terminó ahí, pero en algún momento, después de haber comprado el niño futbolista, que venía la última parte, que yo ni siquiera sabía que venía, intenté, y esto lo intenté realmente, comprar un político. Ah, Hice los intentos en Argentina, pero me salí inmediatamente porque era un negocio que estaban todos tratando de entrar a eso. En Chile, intenté en Chile, pero todos se hacían lo que no pasaba nada. Justo después se destapó una red que estaban mm, todos los políticos comprados, y terminé haciendo unas negociaciones en Perú, en un lugar que se llama Huancayo, y yo lo cuento en el libro. Y de hecho, la última vez me invitaban a la Feria del Libro de Huancayo y había un diario que tituló Llega a Huancayo el escritor que intentó comprarse un político. Pero increíble. no, 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 no. claro, pero al final no lo compré. Y con respecto al tema de Estados Unidos, muy interesante, porque yo estuve hace poco ahí en Miami, y un día empecé a hacer el recorrido por todos los canales de televisión, la cantidad de canales de deporte y de deportes distintos que están 24 horas: básquetbol, béisbol, fútbol americano, hockey. Y lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos solo fútbol. Entonces, Claro. tenemos muchos canales. Hay interés por la Fórmula 1, hay interés por otros deportes, pero en realidad nuestro fuerte es el fútbol.
Sí, total, total. En Sí, sin Colombia un duda. poco el ciclismo, en Colombia tiene como un nivel Claro. superior al resto de los deportes en Colombia, pero sí, lo que dices son, hay un monopolio de fútbol Ujú. demasiado, demasiado, demasiado alto. Oye, Sí, y una no. pregunta tuya ya en términos de curiosidad, tú como chileno, ¿a quién le juegas? ¿Cuál es tu equipo allá? ¿No has querido comprar el Colo-Colo? ¿No has querido comprarte No, no, a la no. Universidad de Chile, no? Bueno, lo compraría para tirarlo a la basura, pero no. Para mandarlo a la B. No, mira, yo soy de la U, soy De la de U. Universidad de Chile. Mi primer viaje fuera de Chile, yo me dedicaba a hacer periodismo portátil, equipaje de mano. Mi primer libro lo hice en distintos cibercafés del mundo. Viajé a la India. He viajado por muchos lugares. En un lugar fui colombiano también, en África, que eso lo publiqué en la revista Sojo de Colombia, porque fui colombiano ahí. Pero resulta que el primer viaje que hice de todos fue en un viaje con la barra de la Universidad de Chile, con los forofos, con la hinchada, a un partido Universidad de Chile-River Plate, semifinal de la Libertadores, eh, que yo lo único que quería era ir a ver el partido. Inventé esta cosa de ofrecerle a un periódico, podemos contar el viaje de la hinchada por dentro porque nos están amenazando y no sé qué. Pero terminó siendo una historia tan descabellada, tan increíble, tan violenta, con tanta adrenalina, que yo dije, me voy a dedicar a esto. Y ese viaje lo he hecho para mí. ¿Cuál es el problema? No manejo exactamente cómo pasa en Colombia, pero el problema que pasa acá en Chile es que están las sociedades anónimas. Entonces ahora la Universidad de Chile es de un grupo de inversores que se llaman cualquier cosa, y le pusieron azul azul por el color de la camiseta. Nosotros nos sorprendemos, pero en Europa todos los países, todos los equipos no son de nada, y son de un jeque, son de... Claro. O de entonces un ahí se... chino, de un jeque, sí, de acuerdo, eso es increíble. Oye, nos dices, Juan Pablo, que tienes una cercanía con Colombia interesante y nosotros, por lo menos Juan Carlos y yo, tenemos una cercanía literaria con Chile, porque nuestro primer profesor de literatura en el colegio es de nacionalidad chilena. Y yo Ah, recuerdo mira. el primer libro que nos puso a leer él cuando en la primera clase fue el Martín Fierro. Mm. Sí. Y siempre me he preguntado por qué habrá sido ese el primer libro. En Chile hay alguna cercanía con el Martín Fierro? Mira, yo creo, o sea, sí, hay una cercanía, pero claro, no es como que acá una lectura obligatoria, digamos, Ya. ¿no? Yo que viví 8 años en Argentina, en Buenos Aires, me empapé de esa cultura, pero hay ciertas corrientes literarias o sea, la influencia acá de la literatura argentina es fuerte, Sí. como de la poesía chilena en Argentina también es fuerte, pero tenemos influencia. No, lo que pasa con respecto a Colombia, que me pasó otra anécdota parecida a la de Holanda, que un día yo hacía viajes para una revista que estaba en Colombia que se llamaba Soho, Ujú. y le llegó una invitación a Soho para ir a Dakar, imagínense, para ir a Dakar, en Senegal, que era el lanzamiento de una nueva colección de Benetton, y estaba Luciano Benetton ahí incluido, y no sé qué. Entonces fui yo, me mandó Daniel Samper, que era el director, Sí. para que yo escribiera otro tipo de historias, pero que aprovecháramos el viaje. Y entonces llegamos y nos va a recibir Luciano Benetton. Estaba yo de Latinoamérica, pero eran casi todos una editora de Vogue Italia, otra que era de él España, toda la Ok. gente de la moda. Y entonces la jefa de prensa dice, bueno, aquí viene Luciano, ustedes lo que tienen que decir para presentarse solamente es su nombre y después el país del medio al que corresponde. Entonces decía la chica de Italia, decía yo me llamo Marina, no sé cuánto, Italia. Y después había otro de España, su nombre España, una de Nueva York, había ido al New York Times Moda, tanto. ¿No? Y yo me tocó mi turno y dije, agarré el micrófono firme y dije, Juan Pablo Meneses, Colombia, porque Sojo era de Sí, Colombia. hombre, claro. Y ahí Y me quedaste. acuerdo que cuando iba por la L, así como de la L de Colombia, empieza a ver que muchas caras empiezan a girar hacia mí. Entonces ahí sentí por primera vez lo que era ser colombiano, esa cosa exótica, digamos, sobre todo para ellos, porque cuando termina la conferencia, se me empiezan a acercar la editora de Vogue Italia, no sé qué, oye, tú eres de Colombia.
Y nuevamente tuve que mentir y decirle, sí, Claro. porque si no era muy aburrido decir, no, soy chileno, lo que pasa es que me mandaron de acá porque estaba más cerca. Gastabas mucho tiempo en eso ya no tenía sentido. Mucho, entonces prefería decirle sí, soy colombiano y hablarles cosas buenas de Colombia, que en eso me hice como un experto. Entonces le decía, tenemos los dos océanos, los cuatro climas, y Los Andes, las tres cordilleras, no, maravilla. tenemos más. Claro, y hablaba de Gabo y de Shakira, ¿no? Así que esa vez me pasó también por eso. Qué Eso bueno, lo escribí, eso sí, finalmente Daniel me dijo, oye, escribe de eso más que la conferencia. qué bueno. Oye, Juan Pablo, ¿y ahorita en qué Se estás? llama, ¿Estás se llama escribiendo ahorita? Dale, dale, Colombiano por disculpa. un día. No, no, ¿Ese? esa crónica se llama, que la pueden encontrar por ahí, se llama Colombiano por un día. Colombiano por un día. Ok. Está bueno. Muy bien. Te preguntaba, ¿ahorita en qué andas? ¿Estás escribiendo algo en este momento? ¿Terminando algún proyecto? Sí, mira, estoy en dos proyectos, uno que es más de largo aliento, que va a salir más adelante, que es como una especie de biografía, un trabajo sobre un escritor chileno que es, pero también mexicano, español, que se llama Roberto Bolaño, que él tenía una cosa periodística, pero eso es una cosa que llevo muchos años, siempre lo trato de decir para que quede constancia de todo lo que me he demorado, pero voy a sacar un libro de fútbol pronto, Bueno, y que reúne muchas cosas que yo ya he escrito y muchas cosas nuevas que estoy haciendo sobre precisamente esto del post-fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa que va en constante. Mira, me invitaban a Pereira hace un par de años a hablar en un congreso de niños futbolistas, digamos. Y yo conté que había estado con el padre de Neymar, y que el padre de Neymar me había dicho, yo soy el padre de Neymar desde la puerta de la casa para adentro. Yo doy un paso fuera de la casa y paso a ser el manager de Neymar. Entonces, cuando yo decía eso, la mitad del teatro decía, qué bueno, obvio que sí, que eran papás de niños futbolistas, y otros que no tenían nada que ver con la industria decían, oye, qué horroroso ese tipo, cómo puede pensar eso? Entonces, en el fondo, todo eso se ha potenciado ahora más con la tecnología, con la inteligencia artificial, con qué va a pasar con el tema antiguo. En esa época todavía había niños en Colombia que querían jugar en equipos colombianos, hoy debe haber muy poco, ¿no? Porque el post-fútbol también tiene que ver con una cosa de territorialidad, ¿no? Entonces voy a sacar ese libro y cuando esté se los voy a mandar y ahí lo comentamos. Excelente, maravilloso. muy bien. Estaremos esperándolo y piensa, maravilloso hablar sobre el post-fútbol escribiendo Sí, un post-libro. sí. No, Muy y bien. hay muchos temas, el tema de los hinchas, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona desde mi primera. Ese tema cambió radicalmente después del Mundial de Qatar, porque ahí eran hinchas rentados. Habían sorteos dentro en Qatar qué equipo te tocaba ir a alentar y te ponían la camiseta y te pintaban la cara. Más del 80% de los hinchas que había por equipo eran rentados, porque Impresionante. ahora casi todos los hinchas son rentados. Sí. O son los asientos los compran empresas o tarjeta de crédito o banco y los sortean o los van viendo a quién se los dan. No, no, el hincha ha cambiado también. Sí. Claro que sí. Bueno, señores, entonces aprovechemos para entrar ya a la sección de Baldor, Tablero. que tiene una preguntita muy específica. Según el Consejo Superior de Deportes de España, hay más o menos 30.000 clubes afiliados a la Federación Española y 1.200.000, poquito más de 1.200.000 futbolistas, digamos, muchachos que quieren algún día ejercer la profesión del fútbol. Ahora, después de haber oído todo lo de Juan Pablo y su libro, la pregunta de Baldor es la siguiente: ¿qué porcentaje de estos más de 30.000 muchachos españoles llegan a la primera división en porcentaje? ¿Qué porcentaje de los 30.000 futbolistas, perdón, de los 30.000 clubes con un poco más de 1.200.000 futbolistas llegan a la primera división? En cuanto a jugadores, en cuanto a clubes, No, cuál de los? digamos, de todos los, del 1.200.000 Vale. y piquito que hay, ¿qué porcentaje llega a decir Sí, futbolista de primera división?
el 1, el 1%. Uno Yo creo que menos, 0.5. menos. Unos 600 menos, unos 600 jugadores. Entonces, que unos 300, 0.25. Qué horror. Bueno, están cerca. La respuesta es 0.07%, ¿Llegan a la que primera? en realidad no son sino 840 muchachos llegan a esa primera división. Entonces, esto es para dar un poquito como el indicativo, Juan Pablo, que esto es más que un sueño, esto es casi que una Una ilusión, pesadilla. ¿no? No, es una pesadilla. Pero mira, yo hice, a propósito de Baldor, yo cuando me compré la vaca en Argentina y lo puse, está en el libro, hice el cálculo de cuánto tenía yo porcentaje del mercado ganadero argentino con mi vaca. Y era ¿Y 0, Con eras la qué? negra. no, era 0,6 ceros Pero- y Uf, un 2. ok, 6 ceros y un 2. Ese era. Pero no, igual, buenísimo. ese porcentaje que era, imagínate, me servía para igual hablar con la gente, decirle, mira, yo estoy en Claro, la industria, increíble. igual que tú. Yo estoy en la industria, Buenísimo. mira mi porcentaje y aquí está mi acción. Ay, mi acción de 4 patas. Excelente, muy bien. Señores, pasemos entonces a la tarjeta roja y al gol de oro. Bueno, Iluminado, Guru, comencemos por ahí. bueno, el gol de oro, este fin de semana, Carlos Alcaraz, tenista Ah, español, sí. le pegó una paliza a Yannick Sinner en su propia casa en Roma. Y creo que es un monstruo este muchacho, este Carlos Alcaraz. Le doy el gol de oro porque además de ser un gran tenista, parece ser una gran persona y entonces combina las dos cosas que a veces no es tan común y le doy el gol de oro a él. Y la tarjeta roja al método de definición de los campeonatos en las principales ligas, porque es que se definen faltando 3 fechas para la finalización del torneo y eso creo que le quita mucho interés a las últimas fechas, mientras que cuando se define con final, el, el interés se mantiene hasta el final y creo que es mucho más emocionante y mejor para los campeonatos. Ok, muy bien, iluminado. Gurú. Bueno, yo le voy a dar mi gol de oro a un ciclista mexicano que Ujú. yo no me lo imaginaba que iba a liderar el Giro de Italia. O sea, no veía nunca esa relación México. De pronto es una posverdad, porque ver uno hablando en palabras de esta reunión, porque un ciclista mexicano Isaac del Toro, o sea, me le quito el sombrero como está subiendo, no sé de dónde salió, no lo tenía en el registro, pero me ha impresionado un mexicano liderando esto. No estaba en el registro. Y la tarjeta roja se la quiero dar definitivamente, no sé, yo cada día entro como en shock con todo lo que está pasando con el mundo del deporte, del fútbol, como cada vez hay más torneos y cogen a estos jugadores y los están poniendo a unos niveles de juegos, torneos, exceso, exceso, exceso. Yo creo que van a terminar reventando la gran mayoría de los grandes jugadores por esa obsesión de hacer torneos constantemente. Sí, muy bien, excelente. Juan Pablo, ¿te animas? Un gol de oro, una tarjeta roja. Sí, a ver, bueno, voy a hacer los dos de fútbol porque aunque yo hablo del post-fútbol y hablo cómo se destruyó un poco eso, sigo siendo un fanático y precisamente esta semana mi equipo, Universidad de Chile, que así le sigo llamando, diciendo yo, y hago clase además en la Universidad de Chile, ganó por la Copa Libertadores 4-0, una cosa que, porque llevaba muchos años sin venir, sin estar en la Copa Libertadores, entonces ya para mí fue una locura y este fin de semana volvió a ganar, hizo 9 goles en Uy, 4 días y una cosa, estamos viviendo, un sueño. entonces, entonces quiero darle el gol de oro a esa ilusión que todavía existe en alguna parte de que tu equipo gane, que uno lo siga, aunque yo soy el que siempre digo de la frase que yo soy de la U, aunque gane, ¿no? Porque perdió Aunque gane. tanto tiempo Ok. durante tiempo, años, y la tarjeta roja esta semana se la doy a Arturo Vidal por este tema de tener su propia Uf. agenda, y además que queda la duda de hacerse expulsar por una tontera en un minuto que puede ser, porque ya teníamos mucho con el VAR, que el VAR te entorpece. Yo digo que con el VAR ya los goles no se celebran, sino que se explican, porque hay que esperar que alguien te diga por dónde entró la pelota y no sé qué. Pero con esto sumándole lo de la apuesta, ya estamos a post fútbol a la vena. Muy bueno. Muy bien, Juan Pablo, excelente.
En mi caso, pues bueno, el gol de oro quiero dárselo a Juan Pablo por el valor de pronto de escribir sobre el fútbol, sobre el fútbol, digámoslo así, porque realmente un poquito como abrirnos los ojos a una realidad que cada día está más y más afianzada y que ese romanticismo quedó atrás. Ahora todo es negocio. Y la tarjeta roja, pues, decir, me impactó mucho cuando dices tú que los padres te miran a los ojos y te hablan de precios para sus hijos sin la más mínima contemplación. Así que eso me impactó muchísimo del libro. Muy bien, señores. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alcanzamos a una última preguntita o...? Estamos ya entrando al último minuto. Yo solo quería preguntarle a Juan Pablo si él, como gran seguidor de la Universidad de Chile, si se acuerda de un colombiano que fue técnico allá de la Universidad de Chile, Sachi Escobar, pasó por este programa. Sí, pues estuvo, claro, estuvo y además que tuvo una polémica porque en algún momento la gente de Colo-Colo empezó a recordar lo del hermano y fue toda una polémica. ¿Y Tremendo. eso te alegra? Pero han pasado varios colombianos, incluso hasta el Tino Asprilla, Claro, que hizo una famoso el Tino, genio. famoso, claro, que fue justo en la época antes de que Samper lo pusiera en la portada de Soho, sí. Así es, que rompió todos los récords. Que rompió todo. Listo, Bueno, muy bueno. señores. Muchas gracias. Excelente charla con Juan Pablo, la verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Juan Pablo. No, muchas gracias a ustedes.